que empezamos un poquito tarde, pero se fijaron que sacrificamos un poco del tiempo del almuerzo. Quiere decir que el horario está pensado con esa flexibilidad, o sea, no es rígido, de manera que nos podamos adaptar a las necesidades mayoritarias y prioritarias de todos nosotros. Igual vamos a hacer hoy. Como les decía ayer, ya estamos entrando en la carne. Ayer creo que fue como la entradita, la ensaladita que nos dan aquí antes de comer. Hoy vamos a entrar al plato fuerte. Vamos a ver la carne del programa, de repente las papas, el puré, qué sé yo, más vegetales. O sea, hoy vamos a entrar y hoy, como decía la compañera Silvia, ¿verdad? La compañera Silvia, que tratemos de concentrarnos, de no distraernos. Ayer pues ya nos hicimos más amigos, hoy estamos más repuestos del viaje del primer día. Hoy tenemos que dar mucho más que lo que dimos ayer. ¿Están de acuerdo en dar mucho más que lo que dimos ayer? No quiero ir a ver si sí o no, porque si no, pues también podemos llegar a ese acuerdo. ¿Están de acuerdo en aportar, en participar mucho más que ayer? ¿Ok? Porque hoy hay más sustancia, hoy hay más diálogo. Ahí están las rondas de preguntas y respuestas. ¿Cuánto nos va a aportar más? Miren, eso conversábamos hoy en la mañana. Tiene razón Armando. ¿Cómo se llama? Nos visitó una misión del Fondo Nórdico en septiembre, creo que fue, ¿verdad? Septiembre, finales de septiembre, porque ellos quieren saber cómo íbamos, cuándo empezábamos, cuándo arrancamos. Hemos hecho compromisos con ellos en nombre de todos los que estamos aquí, o sea, de que queremos arrancar esto en el primer trimestre. Quisiéramos que fuera en enero, ¿verdad? Está muy bien el año. Y ellos nos decían, si hay una ejecución exitosa, si ustedes empiezan a mostrar resultados, cuando dicen ustedes, son ustedes, ¿verdad? Porque nosotros solo facilitamos, ustedes son los que van a ejecutar en las comunidades, con todas las organizaciones. Entonces, en ese sentido, el Fondo Nórdico tiene mucho más recursos. Entonces, no se cierran las puertas, más bien se van a abrir muchas más. Ayer alguien decía, de repente estas son migajas. No, señores, no son migajas. Esta es una pequeña cantidad que nos están dando para ponernos a prueba, a ver si la podemos administrar y la podemos ejecutar muy bien en beneficio de las comunidades. Entonces, si logramos avanzar con los resultados previstos, seguro, Armando, tienen mucho más fondos para invertir. Pero eso va a depender de todos nosotros. Cuando digo todos, es el gobierno con sus instituciones, son ustedes, las federaciones, las organizaciones comunitarias y también nosotros como ente facilitador. Muy bien. Este programa tiene, digamos, dos grandes rubros. Uno es las inversiones en proyectos en las comunidades. Esto lo hemos llamado soluciones de adaptación y mitigación al cambio climático. Este es el primer componente, el componente de inversión. Este componente va a estar bajo la responsabilidad de ejecución del FIS. Adelante. ¿Cómo se van a planificar esas inversiones? Estas inversiones, estos proyectos tienen que surgir de la consulta comunitaria, identificados y priorizados a través de planificación participativa, por supuesto en coordinación con las federaciones. No es que la federación ni cuenta se va a dar y allá vamos a ir directamente a la comunidad. No, va a ser un ejercicio coordinado, pero va a ser el proyecto basado en la comunidad, con las organizaciones comunitarias y de acuerdo al manual de proyectos de ejecución comunitaria. Salud. Aquí quiero decirles, el banco, el BID, usualmente cuando ejecutamos proyectos lo hacemos con Secretaría de Estado de manera centralizada. El banco no acostumbra a hacer proyectos de ejecución comunitaria porque es un banco que hace préstamos muy grandes. Nosotros hemos negociado, de acuerdo a las políticas, hay una, digamos, excepción, hay una modalidad de ejecución comunitaria que modifica, o sea,
que se adapta, ahí nos preguntaba Armando, se adaptan los procedimientos a ejecución comunitaria. El banco lo tiene establecido en sus normas como una excepción y hemos invocado esa norma para que este proyecto se pueda ejecutar a través de proyectos de ejecución comunitaria. Es una variante, pero ¿por qué lo hacemos así? Porque esa es la realidad, la necesidad de los pueblos. Adelante. ¿Cuáles y cuántos municipios serán beneficiados? En primer lugar, una premisa es que todos los pueblos indígenas y afrontereños van a ser beneficiados. Más adelante, cuando les explique los criterios de selección de los municipios, ustedes van a ver que de los municipios altamente vulnerables quedaban fuera algunos pueblos. Y nosotros como equipo del proyecto tuvimos que negociar y aclarar y decir, aunque la vulnerabilidad de estos pueblos no es tan grave como otros, nosotros queremos, y así ellos nos lo han manifestado, que llegue a todos los pueblos, porque la realidad de un pueblo no es la misma de otro pueblo. Lo que se va a ver afectado por el cambio climático en la costa no es lo mismo que en el interior. Todavía no. Son 32 municipios los que resultan de aplicar los criterios de focalización. Y vamos a ver cómo se hizo esto. De acuerdo a una consulta, o sea, a una investigación, miren, este proyecto demandó de parte del equipo una investigación muy amplia de estudios y de información acerca de ustedes, de los pueblos. Pero esa información nosotros no nos la vamos a quedar. Hoy que les entreguemos la memoria, ahí van a estar lo que se llama una carpeta, documentos de consulta y documentos sobre pueblos indígenas y frontereños. En lo que nos hemos basado va a estar ahí para que ustedes también lo puedan utilizar, lo puedan aprovechar. Entonces, hicimos esa consulta y identificamos que hay de los 298, 127 municipios con población indígena y afro que presentan diversas condiciones de vulnerabilidad al cambio climático. O sea, no todos se ven afectados de la misma manera. Eso es lo que queremos decir ahí. Fíjense bien, de esos 127 hay 34 municipios que son altamente vulnerables. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay una variación del clima, siempre van a ser afectados. Siempre. O sea, no se escapan. Es lamentable esa vulnerabilidad, pero así es. Y de estos 34 municipios, con el programa DIPA, ya sea a través del componente productivo y de capital humano, se hicieron inversiones en 12 de esos 34 municipios, como que dijéramos los que reciben, digamos, la mayor afectación. Luego de los restantes 93, que ya tienen un menor grado de vulnerabilidad, en 20 municipios se han llevado a cabo inversiones en desarrollo productivo y de capital humano. Si nosotros nos hubiéramos quedado con los 34, no llegábamos a los 9 pueblos. Por eso hicimos una combinación entre alta vulnerabilidad y con inversiones del programa DIPA y vulnerabilidad en menor grado con inversiones del programa DIPA. Y esto está en función del donante, que es el Fondo Nórdico. ¿Por qué razón? Porque ellos, cuando presentaron esta propuesta a su directorio, ellos lo justificaron, lo argumentaron diciendo: en Honduras ya se está haciendo un esfuerzo, ya hay inversiones para el desarrollo productivo y humano, y ahora nosotros, en cambio climático, queremos complementar esas inversiones. Entonces, estos 32 municipios son el grupo meta por 3 motivos: por su nivel de vulnerabilidad, porque así vamos a contribuir a la sostenibilidad de las inversiones que ya se han hecho y vamos a complementar esas inversiones. Se contará con experiencias piloto para la diversidad de comunidades de todos los pueblos. Era lo que yo les explicaba. No es lo mismo la realidad de un sector en la costa afectado por el cambio climático que una comunidad en el interior, en una montaña. Son problemáticas diferentes. Y en el grupo de los 32 municipios están representados, vuelvo a decir, los 9 pueblos. Adelante. Podemos darle clic ahí donde dice, no, antes.
Donde dice D, por favor. Pongamos en la copita. No se mueve. Tal vez si lo reducimos a 100. Ahí. Esta información de altamente vulnerable nosotros no la inventamos. Estas son investigaciones que ha hecho Copeco, de todos conocidos, donde se han tipificado los diferentes municipios por pueblo. Por ejemplo, si pueden apreciar ahí, Tela, Jutiapa y La Ceiba son altamente vulnerables. Por eso están hasta en rojo. Esparta, La Masica y Porvenir, ese grado de vulnerabilidad, ese número, entre más alto es el número, es mayor la vulnerabilidad. Ese número llega el máximo como a 148, creo. Balfate, altamente vulnerable. Y así siguen viendo municipios garífunas. Por ejemplo, Santa Fe, según esta información de Copeco, tiene una calificación de 26 en vulnerabilidad. Es mucho más vulnerable, por ejemplo, Limón. Sigamos, por favor. Para abajo, para abajo. No, yo quería seguir viendo la lista, porque se salieron. Si es que quiero que todos la vean, o sea, cuáles municipios están. Esa es la lista, la clasificación de los 127. Somos malos tecnólogos. Si es que la lista solo mostraron la Atlántida, falta lo demás. Los 9 pueblos. Ahora, no todos los municipios, o sea, no todos los municipios son vulnerables, unos tienen menor vulnerabilidad. Vamos a donde estábamos. Ahí, lista del municipio. No, Vamos por el convoy, sí, por andar de comilón. Ese. Ok, entonces reduzcamos un poco a 100 y seguimos viendo. Ok, se fijan, ya si pasamos adelante en Colón altamente, en Comayagua, por ejemplo, Trujillo, si se fijan, Trujillo, al igual que Limón, tienen un índice de vulnerabilidad más de 80, que ya es más alto. Comayagua, La Libertad y el Jamaní son altamente vulnerables. Bajemos. Con la flechita, abajo. ¿Por qué no le ayudan a Patricia? No es altamente Si es que si no se nos va a ir el tiempo. Ok, ahí vamos bien. Si se fijan, siga, para que se vea bien solo Comayagua. Más, ahí. Si se fijan, el resto de municipios en Comayagua, el tipo de vulnerabilidad que tienen. Ahí Esquías es uno de los que tiene un índice más alto, y Guatepeque también. Estamos hablando del municipio, ¿verdad? Con todos sus aldeas y caseríos. En Copán, por ejemplo, bajemos a Copán, donde estamos. Si se fijan, alto ahí. Santa Rita, Cabañas, Florida y El Paraíso son altamente vulnerables. O sea, si ustedes no ven, hay derrumbes en la carretera, ¿verdad? Esta zona es bastante vulnerable. Copán Ruinas inclusive tiene mucha más alta vulnerabilidad de la que habíamos visto, 112. Puerto Cortés, Omoa, altamente vulnerable. San Pedro Sula, 123. Vamos, adelante. En Francisco Morazán, no. En Francisco Morazán, ahí nomás, no, más arriba. No me preocupen, están todos. Ahí. Curaré y Santana son altamente vulnerables. Está Oringa. Luego tenemos el distrito central. Si se fijan, Tegucigalpa
con el mayor índice de vulnerabilidad municipal, que es 158. En Tegucigalpa, cuando llueve siempre ocurre algo, se derrumba algo, se anega, etc. Y ahí San Miguelito, Alvareno y Toca, ahí está toda la clasificación. Sigamos. Es que vamos por departamento, ahora vamos a gracias a Dios, alto. Gracias a Dios tenemos, por ejemplo, alto. Juan Francisco Bulnes tiene 30, Puerto Delfina 43, Villa Morales 26, Aguas 34, Cruz 54, 50 Juan Fusilpe. Yamaraquila, como Colo, Moncagua, Concepción y Tipcá, altamente vulnerable. Y ahí siguen. Los rojos son los más vulnerables. Sigamos. Negro de habla inglesa, alto, tienen 18, 17, 15 y 20. Adelante. De Ávila, Santiago de Purín, altamente vulnerable, la Lauterique, sigamos. Marcales Alto, ya me pasó. Marcales La Paz. Alto. Se fijan, altamente vulnerables San Manuel, Gracias, Lefaera. Sigamos. Hay bastantes municipios lengas porque es el pueblo más grande. En Sencenti, donde hay Maya Chortí, altamente vulnerable, Ocotepeque, Belengualcho, adelante. Dolores Merendón, Sinuapa, y ahí seguimos. Por ejemplo, Nahuas, en Olancho. Ya se me pasó. Estamos en Olancho ahorita. Alto. En Santa Bárbara, Atima, Gualala son altamente vulnerables. Por ejemplo, el nombre de Cuní, donde hay población Pecho, Tahuaca, tienen 96. Ilama, Naranjito, Chinda, seguimos viendo ahí, sigamos. Ahí están los tolupanes. Alto. Morazán, Llorito y Enelito son altamente vulnerables. Victoria también tiene alto el índice de vulnerabilidad municipal, Olanchito menos, y Lloro 127, también alto. Ahora leamos las notas al pie de página. Alto ahí. Dice, existen dos fuentes para los municipios que aparecen en este cuadro. Los 34 municipios que aparecen con índice altamente vulnerable se encuentran en la lista de Copeco, de los 81 municipios más propensos a inundaciones, sismos, sequías y derrumbe. Entonces fíjense bien, cuando hablamos de altamente vulnerable, en Honduras hay 81, pero no en todos esos hay población indígena. De esos 81, 34 sí son poblaciones de pueblos indígenas y afrodescendientes. Y ahí dice, es donde hay más propensión a que se inunden, a que hayan sismos, a que hayan sequías, a que hayan derrumbes. ¿Ok? Que la vulnerabilidad es menor. El índice de vulnerabilidad municipal es la suma de la vulnerabilidad natural, condiciones ambientales que provocan daños severos a los seres humanos, como sequías, inundaciones, incendios, y la vulnerabilidad social incluye densidad de población, grupos vulnerables, índice de desarrollo humano. Entonces se juntan estos dos índices y el mayor índice, si veían, era 158, que es Tegucigalpa, el distrito central. De ahí para abajo creo que llegan hasta 17, que es el índice de vulnerabilidad municipal menor, o sea, donde menos afectación hay. Y en eso se mueven unos entre 80, otros 100, otros 90. Adelante, se bajen. No, gracias. Sí, no, porque ahora vámonos a la otra figura. Vamos a conocer un poco más de la lista de municipios elegibles. De toda esa información cruzamos los diferentes criterios, pongamos en 100. Menos tal vez. Ok. Entonces lo que hicimos fue combinar el índice de vulnerabilidad y los proyectos de DIPA que se hubiesen realizado. Esa clave ahí dice seguridad alimentaria, puede ser de
empresariales, de emergencia de infraestructura básica o de desarrollo de capital humano. Entonces, por ejemplo, en el municipio de La Ceiba hay presencia de población garífuna y negra de habla inglesa. Ahí es altamente vulnerable. Tenemos Balfate, tenemos Limón, Trujillo. Hicimos un corte, dijimos cuáles de 80 para arriba, cuáles eran los más vulnerables. Pero había ciertos pueblos que no llegaban ni a 80. Pero como queríamos que quedaran en todos los pueblos, pues usamos dentro del pueblo el indicador más alto. Sigamos. Está Limón, Trujillo, Ciguatepeque, Villa San Antonio, Santa Rita, Cabañas, Copán Ruinas. Adelante. Urarén, Lepaterique, Orica, Yamaranquila, Alto, Marcala, Guajiquiro, Santa Ana, Gualcince, Cencente, Ocotepeque, Catacama, Gualaco, San Esteban, Dulce Nombre, Atima, Gualala, Ilama, Morazán, Polanchito, Lloro, Roatán, Cruz Laguna y Guampuchito. Ahí, esos son 32. Cruzamos entonces la vulnerabilidad más alta, hicimos un corte primero de 80 para arriba, o sea, todos los rojos que tuvieran inversiones del programa DIPA van. Luego, los mayores de 80 que tuvieran inversiones del programa DIPA van. Pero había pueblos como Roatán que los indicadores son muy bajos. Entonces, el más alto que tenían ellos, ahí está, Roatán. Pero en un municipio puede haber más de una comunidad, porque acuérdense, el municipio tiene aldeas, tiene caseríos, o sea, es el municipio, ¿sí? Ok, vamos, adelante. Hoy sí creo que ya está haciendo, ¿sienten calor? Sí, que por favor nos pongan un poquito de agua. No tan helado, pero no tan caliente. Adelante, ¿alguien que nos pueda ayudar? Ustedes cuando necesiten algo, díganlo, porque si sienten calor, díganlo, si sienten frío, díganlo. Ah, dice Armando que vamos a contribuir con el cambio, pero no nos vamos a derretir. Se nos van a derretir los pensamientos. Entonces, un poquito, no mucho, no tan fuerte. ¿Cómo se van a distribuir los recursos? Fíjense bien, los pueblos que tienen mayor afectación, o sea, más municipios con problemática al cambio climático son el pueblo Lenca, el Maya Chortí, el Garífuna y luego creo que le sigue el Tolupán, si no me equivoco. Vamos al siguiente cuadro, ahí lo vamos a ver. Miren cuántos municipios, fíjense bien, los Garífunas tienen 2 municipios altamente vulnerables y 2 con vulnerabilidad municipal alta. Los Lencas tienen 12, los Mayas 5, los Negros de habla inglesa 1, los Tolupanes 4, o sea, igual que los Garífunas, los Misquitu 2, los Nahua 2, los Pech 3 y los Tahuaca 2. ¿Por qué salen 35? Porque hay municipios donde coinciden, por ejemplo, Pech y Garífuna, como es el caso de Trujillo. Adelante. Y si aquí hay un pantallazo de la población por pueblo. Fíjense que hay una estimación interesante. En el 2001 el censo arrojó este dato de población. Se decía que los pueblos indígenas eran 6.5 millones, 6.5%, pero de acuerdo a un autocenso que se hizo son 7.6 millones, o sea que había subregistro, ¿verdad? Y si ustedes observan, el pueblo que tiene más población es el pueblo Lenca. Y ahí lo vemos, hay cualquier cantidad de municipios del pueblo Lenca. Luego le sigue, si se fijan, el pueblo Garífuna, después el Misquitu, después el Tolupán, después el Isleño, el Maya Chortí y así, ahí lo pueden ver. Si le damos clic ahí donde dice autóctonos, por favor. Ay, qué lindo. Es que tiene una mano bien sensible, el pianista. Por eso es que... Alguien que me regale agua, si me hacen el favor.
Ese es. Baje bien con la flechita. Ajá. Pero aquí no puede poner. No, relajado. ¿Por qué no lo pone aquí para demostrarla? Más adelante. Más adelante. Estaba la población de otras semanas. La población. Ahí. Mira la copita ahí. Ok. Bueno, disculpen, pero la tecnología a veces nos... Por favor, hagan clic donde dice autóctonos. Este documento también lo vamos a compartir para ustedes, de donde hemos sacado esta información. ¿Me quieren escuchar o van a platicar? Gracias. Hay un plan estratégico de desarrollo integral que fue preparado en el año 2009 con la participación de algunos, inclusive de los representantes que están acá. Entonces, ese plan estratégico, ahí es donde se hizo el autocenso, y este documento ustedes lo van a tener también en su memoria para que de ahí rescaten toda la información y todas las propuestas que hay. Podemos cerrar. No, mentira, para que no. Sigamos a la siguiente filmina. Ok. Entonces hicimos una distribución de los recursos de acuerdo a los niveles de vulnerabilidad. Esto es lo que nos arroja por pueblo. Hay muchos que tienen el mismo nivel. Si ustedes se fijan, hay 2 de 11, hay 1 de 14, 1 de 3, varios de 6, 1 de 9. Y eso nos da un total, que esta es la cantidad que está establecida en el presupuesto para este tipo de inversiones. Adelante. Pero no dijo cuánto. ¿En qué periodo se piensa ejecutar estos proyectos? En 3 años. A partir de que arranquemos, y si todo va bien y lo arrancamos en enero, vamos a contar nada más 3 años. Es suficiente porque son proyectos pequeños que se pueden ejecutar máximo, algunos en 5 meses, 6 meses de ejecución. No. Se ejecutan en 3 años, o sea, en enero, si ya está constituida la unidad y están los recursos disponibles, entonces empiezan el ejercicio de priorización comunitaria, identificación de los proyectos, se preparan los estudios para luego ejecutar. Lo que pasa es que van a ser aproximadamente, nosotros hemos calculado, pueden ser entre unos 24 a 26 proyectos. En DIPA fueron 70. Entonces la carga era mucho más pesada. Por eso además ya tenemos lecciones aprendidas que luego nos las van a compartir. Entonces, fíjate, el año 2013 van a haber menores inversiones porque vamos a estar preparando los proyectos para arrancarlos, pero sí se van a arrancar. El segundo año es donde va a haber más inversión y el tercero pues ya va. Vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas, así es que vayan anotando para que las puedan formular en el momento previsto. Adelante. Ahora, ¿qué cosas no vamos a poder financiar? No vamos a poder financiar construcción o reparación de edificios municipales, adquisición de equipos municipales, sueldos, programas de crédito de todo tipo, adquisición de vehículos, financiación de actividades religiosas o de partidos políticos, fiestas patronales, distribución de alcohol, tabaco, otras drogas,
compra de tierra, de armas y consultorías que no estén directamente ligadas a la elaboración y ejecución de algún proyecto. El programa garantizará el uso y aplicación de los fondos para los objetivos establecidos en cada proyecto. ¿Por qué se pone esto? Porque ya hemos tenido experiencias en programas donde se destinan los recursos a otras cosas que no son de los proyectos. Adelante. Se va a incentivar el aporte de recursos de contrapartida en las comunidades, que puede ser en efectivo, en especie o en servicio. Esa contrapartida, en cada formulación de proyectos se va a estimar el aporte y el mínimo es 10 y el máximo es 20. Yo creo que el máximo, si quieren poner más, no hay problema, pueden hacer más proyectos. Adelante. Criterios de elegibilidad. En primer lugar, para poder entrar al programa, tiene que ser un municipio donde haya presencia de pueblos indígenas y autonomos. O sea, esto no está pensado para municipios que no son indígenas. Eso es lo que quiero decir. Luego, deben de tener vulnerabilidad al cambio climático y ser complementarios a las inversiones del programa IPA. O sea, que el municipio haya participado en el programa IPA. Adelante. Otra cosa que hemos venido mencionando es que cada pueblo va a ser beneficiario de al menos una propuesta. O sea, no hay un pueblo que se quede sin participar en el programa. Toda propuesta se va a seleccionar del menú de proyectos, se va a preparar de manera participativa y se va a incluir un análisis, como les he estado contando, de la rentabilidad, del costo-beneficio, y debe de cumplir con criterios técnicos, financieros, económicos, ambientales e inclusive también de género, y se debe asegurar la operación y el mantenimiento por parte de la comunidad. También que existan capacidades adecuadas de gestión. Nubia, que nos va a hablar más adelante de las buenas prácticas y de las malas prácticas, hemos tenido proyectos con problemas de rendición de cuentas y que se han tenido que suspender los desembolsos. O sea, hay cosas muy delicadas, ¿verdad? Entonces, cuando no hay transparencia o cuando se usan los fondos para algo que no es. Entonces, una organización que ha procedido de esa manera no puede ser elegible de recibir nuevamente recursos, ¿verdad? A menos que se comprobara que hay una nueva administración o una nueva gestión. Pero si hay un mal récord, un mal uso de fondos, no se le puede poner, sería imprudente hacerlo. Adelante. ¿Qué pretendemos al momento de seleccionar y ejecutar los proyectos? Y esto nos lo han venido reclamando ustedes mismos. Que hayan simplicidad en las normas y procedimientos. Queremos tratar cada vez más de ser menos burocráticos. Ustedes también lo dijeron ayer. Efectividad quiere decir que logremos los objetivos en el tiempo previsto, con calidad y con el menor costo. Alguien decía derroche de recursos, decía ayer, y yo estoy de acuerdo. Los proyectos no deben derrochar los recursos, deben hacerlo de la manera más eficiente. Tiene que haber participación de mujeres y de hombres de manera equitativa, pero basados en los valores propios de la cultura de cada pueblo. Hemos considerado, por ejemplo, aspectos como capacitación para el trabajo para las mujeres, porque a veces se dice, no, es que las mujeres no saben hacerlo. Bueno, entonces si no saben hay que enseñarlas para que puedan participar. Otro tema, por ejemplo, es que cuando se planifiquen las capacitaciones, por ejemplo, de líderes, si son líderes mujeres jóvenes que tienen hijos pequeños, por ejemplo, hijos lactantes, hay que considerar en esos talleres la forma en que estos niños serán cuidados durante las capacitaciones. Y priorizar proyectos también dirigidos por y para las mujeres, para mejorar el bienestar familiar. En VIPA, tanto FIS como en Sedinafro se han hecho proyectos dirigidos específicamente a las mujeres. No son tantos, pero sí han habido y las experiencias han sido muy exitosas. Los han cerrado, han logrado los objetivos y están beneficiando a las familias. El proyecto no solo va a contemplar la obra física, sino que también la capacitación de quienes lo van a administrar, así como el fortalecimiento organizativo.
Tiene que haber rendición de cuentas. Esto lo insistimos a la sociedad porque hemos tenido algunas prácticas no convenientes. Entonces, hay que seguir trabajando ese tema, tanto en la dirigencia de las comunidades a las representaciones también, de las organizaciones, todos los que participamos. Y cuando sea conveniente, pues hacer alianzas con la sociedad civil a nivel local. Ayer nos lo decía Telma, ¿verdad?, de que debemos de coordinar para potenciar un mayor uso de recursos. Claro, esto no hay que analizarlo, no es que hay que meter a alguien solo por meterlo, sino que alguien que realmente va a ser un socio o un aliado estratégico. Adelante. Cuando la comunidad no tenga el técnico en su equipo, digamos, pues puede contratarlo, ¿verdad? Hemos sabido aquí de que se han contratado ingenieros, por ejemplo, si van a hacer un muro de contención o si van a hacer un puente. Pero esto lo va a contratar la organización y ellos lo van a supervisar. Se dará siempre preferencia a los recursos humanos de la zona y tratar de aprovechar el capital humano fortalecido con el programa. Respeto a la interculturalidad. Eso significa reconocer las particularidades de los pueblos y aprovechar la tecnología indígena y afrohondureña para complementar los conocimientos o las tecnologías modernas, o sea, el rescate del conocimiento tradicional. Adelante. Por supuesto, la protección del ambiente y la seguridad laboral, o sea, que cuando se hagan las obras, pues las gentes tomen las precauciones necesarias para evitar accidentes. Por el momento, esta es la propuesta, digamos, de proyectos. Los sectores de agricultura, suelo y seguridad alimentaria es el sector en Honduras más afectado por el cambio climático. Aquí pueden haber proyectos de riego o de fomentar la diversificación de la base productiva. Alguien mencionaba ayer en las presentaciones diversificar, ¿verdad? Eso incluye la asistencia técnica, los insumos, etcétera. Esos pueden ser este tipo de proyectos para aumentar la productividad. En gestión de riesgos pueden ser caminos, construcción de cunetas, canales de alivio de agua lluvias, alcantarillados, cajas puentes, obras de drenaje, muros de contención, protección de taludes en caminos, energía renovable, puede ser solar, eólica o hidroeléctrica cuando sea apropiado. Ahora, ustedes hicieron ayer una serie de propuestas que las están pasando en limpio para poder incorporar, si es necesario, otro tipo de proyectos, pero siempre y cuando esos proyectos pasen lo que es la rentabilidad económica y social, o sea, que realmente traigan beneficio a las comunidades.